Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más al Instituto de Formación Cristiana Antioquía. Continuamos hoy con la clase AT 102, Profetas Mayores. Estamos trabajando con el profeta Ezequiel. Esta es la parte 3, ¿verdad? Y vamos a orar y rapidito continuamos con la clase, con esta lección de la clase. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, por tu fidelidad. Te suplicamos en el nombre de Cristo que tú te glorifiques, Señor, en esta clase, que sea para nuestra edificación, para que nosotros podamos seguir creciendo en tu conocimiento. Ayúdanos, Dios mío, a usar tu palabra con autoridad, con claridad, aleluya, y conforme a tu propósito. Bendice a mis hermanos y haznos crecer y conocerte más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos en Ezequiel, estuvimos hablando del llamado de Ezequiel como atalaya. En los capítulos 34 al 39 se habla de profecías de restauración, ¿verdad? Dios habló por estos profetas de destrucción, pero también de restauración. Y ahora hoy vamos a dedicarnos a mirar lo que dice el capítulo 37, que habla de los huesos secos, y también vamos a ver si nos da tiempo a hablar algo de la visión del templo, que está en el capítulo 40 y el 43, ¿verdad? Leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Santo Espíritu. El capítulo 37, Valle de los Huesos Secos, dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre los huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ve de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, y lo hice, dice Jehová. Aquí este pasaje, ¿verdad?, de los huesos secos, que ha sido tan, ¿verdad?, ministrado en tantas ocasiones, nos habla del poder de Dios y cómo Dios da vida de donde no hay. Huesos secos, huesos que ya se secaron, huesos que no tienen carne, huesos que ya son algo inerte, que no tiene vida. Pero si Dios nos hizo del polvo de la tierra, o sea que no solo de los huesos secos, sino que del polvo mismo de la tierra, Dios nos va a recoger, ¿verdad? Pues cuando los huesos se descompongan y vuelvan a la tierra de donde vienen, ¿verdad? La Biblia nos promete, el Señor nos promete que por su espíritu, según cada partícula, cada parte de su cuerpo, cada granito de arena que correspondía a tu cuerpo y al mío, Él los va a reunir por el espíritu, y los va a hacer volver otra vez a unirse, y nos va a volver a dar vida, nos va a formar como formó a Adán al principio, y nos volverá a dar vida. En este caso está hablando del pueblo de Israel, pero también esto es una promesa para el pueblo de Dios en este tiempo, los que esperan la venida de Cristo, ¿verdad? El Señor dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que quedemos, los que hayamos
quedado, ¿verdad? Seremos transformados en un segundo, en un instante, en un cuerpo de gloria. O sea que esta promesa no es solo para Israel, pero aquí ya vemos en el Valle de los Huesos Secos una promesa de restauración, una promesa de resurrección, una promesa de vida para el pueblo de Dios, porque Dios, el propósito de Dios es el bien para nosotros, ¿verdad? Y muchas veces lo dibujamos mal y hacemos pensar como que Dios no es bueno, pero Dios es lo mejor. Dios, todo lo malo que hay en el mundo lo ha dejado entrar el hombre. Dios tenía un lugar perfecto en el huerto del Edén y el hombre desobedeció. Y eso es lo que muchas veces no entendemos, ¿verdad? Y nos cuestionamos por qué tantas cosas malas pasan en el mundo, porque el hombre permitió y le dio lugar a Satanás para entrar en nuestro entorno, en lo que Dios nos había prometido. O sea que el Valle de los Huesos Secos se puede ver como un tipo, ¿verdad?, de la promesa que Dios tiene de restauración y de vida por su poder, por su Espíritu Santo, para los que le aman y confían en él, ¿verdad? Vamos entonces ahora a entrar a la visión del templo, ¿verdad? Y, y la puerta del oriente, qué interesante, lo de la puerta del oriente es bien interesante, un tema que vamos a ver si nos da tiempo a cubrirlo hoy también, es un tema muy, muy interesante, la puerta del oriente del templo, porque una puerta que estaba restringida y por ahí nadie podía entrar, estaba sellada, ¿verdad?, por órdenes del Señor, pero vamos a ver que Jesús sí entró por esa puerta y se cumplió lo que está en ese capítulo de Ezequiel. Gloria a Jesús. Bendito el nombre del Señor. Ok. Vamos a comenzar con la visión del templo en el capítulo 40, que dice de esta forma. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, o sea que iban a estar 70 años, esto fue comenzando el cautiverio, ¿verdad? O bueno, ya había comenzado, pero estaba todavía bien al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después de que la ciudad fue conquistada. En aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a la gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de hilo en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me llamó y me habló aquel varón diciendo: hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te los mostrare has sido traído aquí. Cuenta todo lo que veas a la casa de Israel. He aquí he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos de a codo y palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Después vino a la puerta que mira hacia el oriente y subió por sus gradas y midió un poste de la puerta de un ancho. O sea que vemos este personaje, ¿verdad? Este personaje celestial, angelical, que está midiendo el templo, pues el templo que está viendo, una visión que está viendo Ezequiel, ¿verdad? Está tomando las medidas y así continúa, ¿verdad? Este relato, ¿verdad? Después lo lee con calma porque es largo, pero lo que voy a detenerme solo en aquellos puntos importantes, pero él sigue midiendo las diferentes partes del templo, las puertas, las ventanas, los muros, ¿verdad? Midió el ancho, aquí el verso 11 dice, midió el ancho de la entrada de la puerta de 10 codos y de la longitud del portal de 13 codos, y sigue midiendo, y sigue midiendo todos las cámaras, dice en el verso 16, y habían ventanas estrechas en las cámaras y en sus portales por dentro de la puerta alrededor, y asimismo los corredores y las ventanas estaban alrededor por dentro, y cada poste había palmeras. Me llevó luego al atrio exterior, y allí que habían cámaras y estaba enlosado todo en derredor. 30 cámaras había alrededor en cada atrio. El enlosado a los lados de las puertas, en proporción a la longitud de los portales, eran de enlosado. Y sigue el personaje mostrándole y dándole las medidas a Ezequiel, porque estas eran las medidas del templo que se iba a construir cuando el pueblo, cuando se cumplieran los 70 años de cautividad,
que se iba a volver a reconstruir este templo. Y este templo, de hecho, este templo fue en el templo en que Jesús entró y ministró, ¿verdad? Este templo fue en que Jesús, pues, Jesús no entró en el templo que construyó Salomón, Jesús entró en este templo, en el segundo templo que se construye luego de la cautividad, ¿verdad? Entonces continúa narrando las medidas, dice, luego me llevó verso 31, y sus arcos caían fuera del atrio con palmeras en sus postes y sus gradas eran de 8 peldaños. Y continúan, ¿cómo es? Con detalles del templo, ¿verdad? Que no lo voy a leer todo porque, ¿verdad? Esto usted lo lee con calma, simplemente lo que hace es describiendo los detalles, ¿verdad? Y sigue aquí en el verso 42, las 4 mesas para el holocausto eran de piedra labrada, de 1,5 codos de longitud. O sea, algo parecido a lo que Dios hizo con Moisés, ¿verdad? Cuando le dio las instrucciones para edificar el tabernáculo, pues ahora Dios está dando las instrucciones para edificar este segundo templo a Ezequiel. Continuamos en el capítulo 41, porque este es un relato bastante largo. Después usted lo lee con calma. Me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos de otro, que era el ancho del tabernáculo. El ancho de la puerta era de 10 codos y los lados de la puerta de 5 codos de un lado y de 5 del otro. Y midió su longitud de 40 codos y la anchura de 20 codos. Y pasó al interior y midió cada poste de la puerta de 2 codos y la puerta de 6 codos y la anchura de la entrada de 6 codos. Y por ahí continúa midiendo detalladamente. Bueno, imagínate, se va a ese capítulo 40, capítulo 41. Todavía en el capítulo 42 sigue describiendo, ¿verdad? Por eso no lo voy a leer todo porque es bien detallado. Me dice, pero quiero llegar a la parte interesante. Capítulo 42 dice, me trajo luego al atrio exterior hacia el norte y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio abierto que quedaba enfrente al edificio hacia el norte. Y por delante de la puerta del norte, su longitud era de 100 codos y el ancho de 50 codos. ¿Ves? O sea que sigue hablando el personaje a Ezequiel de las dimensiones de este edificio y de los detalles, ¿verdad? En en el capítulo 42, verso 14 dice así. Eh, capítulo 42, verso 14 dice, cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que allí dejarán sus vestidos con que se ministra, porque son santas y se vestirán otros vestidos y así se acercarán a lo que es del pueblo. O sea que no podían sacar las vestiduras del no podían sacar las vestiduras del, del templo. 1 codo es equivalente a más o menos 1,5 pies, 1,5 pies, 18 pulgadas. O sea que si cambiamos esto, por ejemplo, aquí cuando dice que son 100 pies, pues serían 150 pies. Digo, 100 codos, pues serían 150 pies, para que tengan una idea de las dimensiones, ¿verdad? Pero 1 codo equivale a 1,5 pies. ¿Verdad? Okay. Sí. Ok. Continúa recibiendo esta visión. Vamos al capítulo 43, que dice así. Y aquí ya vamos a ir un poquito más lento porque aquí ya estamos llegando, ya se está acabando la descripción del templo y comienzan otros detalles interesantes, ¿verdad? Dice, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, la puerta que viene del del oriente. Y aquí que la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa
de su gloria. O sea que venía en dirección al lado oriental del templo. Desde esa dirección venía la gloria del Señor acercándose a el lugar donde estaba, ¿verdad? En la visión Ezequiel, en ese lugar. Dice, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. O sea que por esa puerta entró Dios literalmente en la visión de este templo nuevo que se va a edificar, que es el templo que se edifica luego de que regresan de la cautividad. Por esa puerta del oriente o del este entra entonces la gloria de Dios, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa, ¿verdad? Ok, entonces seguimos. Ahora comienza, esta fue para aquí, ya la visión del templo y de sus detalles termina con la entrada, como que dice, cuando se termina ese templo, la gloria del Señor iba a entrar en ese templo, a habitarlo, ¿verdad? Ahora comienza a darle el Señor a Ezequiel las leyes de cómo se iba a trabajar en ese templo, las leyes de ese templo, ¿verdad? Este, Esos planes, el verso 6 comienza con eso, con las leyes del templo. Dice, y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré, futuro, las plantas de mis pies, literalmente, en el cual habitarán los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en lugares altos, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando sobre la pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre. O sea que las cosas que habían hecho los hijos de Israel, los sacerdotes, habían contaminado el templo anterior, ¿verdad? Y ahora pues Dios le está dando instrucciones que este templo pues no, ¿verdad? Que no hagan lo mismo. Y sigue hablando el Señor y reprendiendo. Verso 9, ahora arrojen lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. ¿Ok? Sigue el Señor entonces, ahora va a darle leyes, ¿verdad? Primero está dando una reprensión, y ahora comienza con las leyes. Ahora comienza a darle esta es la ley, el verso 12. Esta es la ley de la casa, sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Estas son las medidas del altar por codos. O sea, ahora va a describir el altar, el codo de un codo o palmo menor, la base de un codo y de un codo ancho, y su remate por su borde alrededor de un palmo. Este será el zócalo del altar, y desde la base sobre el suelo hasta el lugar de abajo 2 codos. O sea que ahora sigue describiendo el altar, ¿verdad? En detalles. Sigue así describiendo el altar de detalles hasta el verso 17. Ahora, en el verso 18 comienza a decir así, y me dijo, hijo de hombre, así ha dicho Jehová, el Señor. Estas son las ordenanzas del altar el día en que sea hecho, ¿verdad? Porque va a ser hecho. Okay. El altar, ¿cómo es? Va a ser, iba a ser edificado cuando salieron de la cautividad. Dice, estas son las ordenanzas del día en que se echa para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí,
dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí darás un becerro de la vaca para expiación. Fíjense, el linaje de Sadoc vienen del linaje, son levitas, pero ya hay una división ahí. Algunos que se fueron excluidos, o sea que solo los que vienen por el linaje de Sadoc, hijo de Leví, son los que pueden ahora tener acceso a ministrar en este templo. Y tomarás su sangre y pondrás en él, en los 4 cuernos del altar y en las 4 esquinas del descanso y en el borde alrededor. Así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro, y aquí ahora sigue dando detalles, ¿verdad?, de cómo se va a ministrar ese sacrificio. Lo que se va a ministrar, ese sacrificio. Ahora continúa dándole el detalle, ¿verdad?, de cómo se va a ofrecer el sacrificio, cómo van a trabajar y la administración. Y termina en el verso 27, bueno, el verso 26. Por 7 días harás expiación por el altar y lo limpiarás y así lo consagrarás. O sea que están ministrando, el altar están inaugurando, están santificando, lo están preparándolo. Y acabado estos 7 días, al 8º día en adelante, el sacerdote sacrificará sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz y me seréis aceptos, dice Jehová. O sea que ahora le da estas instrucciones según se las dio a Aarón, según se las dio a Moisés. Ahora le está dando para este templo estas específicas. Eh, eh, estas específicas instrucciones, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora, vamos a ver lo que dice el capítulo 44, que nos habla de la puerta del oeste, de la puerta del oeste, ¿verdad? Y hasta aquí vamos a dejarlo y la clase hoy va a ser un poquito más corta, pero quiero cubrir esa parte. La puerta oriental, o la puerta, perdón, no del oeste, del este, la oriental. Es importante porque hay una profecía y dice el capítulo 44, dice de esta forma. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente. Y recuerden que ahorita leímos que por esa puerta entró la gloria de Dios. Él la vio venir, ¿verdad? Y estuvimos leyendo que por ahí entró la gloria de Dios. Y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá. Esta es una ley. Nadie podía entrar por esa puerta porque la gloria de Dios entró por ahí en la visión y por ahí era una profecía que nadie podía entrar por ahí. Nadie entrará por ella, no entrará por ella hombre. No se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. En cuanto al príncipe, ¿y quién es el príncipe? Jesucristo, ¿verdad? Jesús. Por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. O sea que estaba limitada la entrada de esa puerta solo para el Mesías, ¿verdad? Es una profecía que estaba, que hizo Ezequiel y se escribió hace 2600 años, ¿verdad? Una profecía que mientras estaba en la cautividad, eh, el escrito de Ezequiel, ¿verdad? Fue 2600 años antes de ahora, ¿verdad? De este punto. Sin embargo, esa profecía se cumplió cuando Jesús entró al templo por esa puerta. Por esa puerta entró Jesús. El único que entró por ahí fue él. Y como dice este, la profecía, esa puerta se llama la puerta dorada o la puerta oriental. Ese también se conoce como, también es conocida como puerta de misericordia o de vida eterna. Se trata sin duda de la más interesante de las 8 puertas de Jerusalén. Es la única que permanece cerrada desde el 1541. Solimán el Magnífico la mandó a sellar para impedir el acceso al Mesías. Según la tradición, debe entrar por ella el día del juicio final para dificultar todavía más las cosas. En su exterior se encuentra un cementerio musulmán. En esa puerta está cerrada. Entonces, esa es la puerta dorada, pero entonces la penúltima puerta alrededor de Jerusalén era la puerta oriental.
después que Yosadot, hijo de Emer, hizo reparaciones frente a su casa. Y tras él hizo reparaciones Semalías, hijo de Secanías, portero de la puerta oriental, los que estaban en esa puerta. Esta era la puerta que daba directamente al templo, así como el tabernáculo. También la puerta de entrada del templo debía dar al oriente. O sea que ahí tenía un principio de lo que tenía el tabernáculo, que esa puerta tenía que mirar hacia el oriente, hacia el este. Esa puerta representaba, ¿verdad? Como Dios le mandó a Moisés, que la puerta del tabernáculo estuviera, del atrio del tabernáculo, estuviera hacia el oriente. Esta puerta esta puerta está relacionada a la segunda venida del Señor. Cuando el Mesías venga, Él pondrá sus pies en el monte de los olivos, desde donde partió en su primera venida. Y ahí directamente está la puerta oriental y el Mesías entrará por allí a Jerusalén. Sin embargo, hoy día esta puerta está cerrada. Hoy día se encuentra cerrada esa puerta. ¿Okay? El punto interesante es este. Profecía que todavía no se ha cumplido. Que ahí va a estar el Mesías por esa puerta oriental y se espera, ¿verdad? Que cuando el Señor venga, Ahora, aquí hay algo interesante. En estoy haciendo referencia a un escrito aquí. Dice, luego que el templo y Jerusalén fueron destruidos por los romanos en el año 70, la ciudad quedó desolada. Poco a poco fue ocupada por los vecinos árabes. Luego del nacimiento del islamismo en el siglo XVIII, perdón, 17, los musulmanes construyeron el monte Moria, donde antes estaba el templo, la mezquita Al-Aqsa y el domo de la roca, ¿verdad? Que ahí es que se supone que está el templo, en el sitio en que se cree que está la roca sobre la cual Abraham hizo el sacrificio a Isaac, en ese lugar. Para evitar que cualquier persona pudiera tener acceso a los edificios musulmanes, ellos sellaron la puerta del oriente en el 870 después de Cristo, donde entonces permanece cerrada esa puerta, todavía está sellada, ¿verdad? La puerta del oriental también, y forma parte de una muralla antigua de la ciudad. Son cosas que todavía, ¿verdad?, están en las profecías que no se han cumplido, que están por cumplirse. Por eso, bueno, seguir mirándolas, porque se están cumpliendo muchas de estas profecías, ¿verdad? Y esta es una de las que está todavía en espera, ¿verdad? Que por esa puerta entre el Mesías, gloria al Señor Jesús, en la segunda venida. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Como le dije, esta clase va a ser un poco corta. Ya nos queda una lección más, yo creo, de esta clase. Nos queda una lección más. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Y permite que este estudio que hemos hecho, lo que hemos estudiado hoy, nos sirva para seguir creciendo en tu conocimiento y que estas profecías nos levanten el ánimo para seguir buscando y aprendiendo de ti, de tu palabra, que permanece para siempre. Dios bendiga a mis hermanos, Dios los guarde. En el nombre poderoso de nuestro Cristo, bendiciones, amén. Y